Vamos a analizar estas cuestiones con Carlos Hugo Fernández Roca, profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Es un placer estar con todos ustedes. Igualmente, encantados de tenerte un día más por aquí. Como digo, bueno, pues intentando medir el impacto de estos últimos golpes de Donald Trump. Ayer se anunciaba que suspendía la ayuda militar y hoy hemos conocido que también corta la información de inteligencia en medio de esta máxima presión sobre Ucrania, sobre Volodymyr Zelensky. ¿Esto es la peor noticia para el ejército ucraniano? Bueno, pues en efecto, como bien has apuntado, esta noticia que hemos conocido hoy se suma al anuncio que conocimos el día de ayer sobre la negativa por parte de Estados Unidos de enviar armamento a Ucrania. Sin duda, esta situación anunciada por Donald Trump, en el sentido de que no va a compartir los servicios de inteligencia de Estados Unidos, las agencias de inteligencia, información sensible con Ucrania, pues esto pone en una situación más comprometida, si cabe, al ejército ucraniano. Y recordemos que esta decisión es extensible a todas aquellas agencias de inteligencia que comparten o reciben información de los servicios de Estados Unidos. Esta información es fundamental en el sentido de que a la hora de perpetrar cualquier tipo de acción militar, operación militar contra la Federación Rusa, pues obviamente digamos que las coordenadas de los blancos pues proviene de esa información y le da una precisión absoluta que sin esta tecnología pues Ucrania se queda bastante en términos militares ciega, ¿no?, a la hora de llevar a cabo estas operaciones militares. El trasfondo de todas estas decisiones, como sabemos, la reunión hace unos días, ¿no?, en la Casa Blanca, pues que terminó de una forma bastante abrupta para los intereses de Volodymyr Zelensky. Digamos que el trasfondo de todo esto es presionar a Zelensky para, digamos, desbloquear este proceso de negociación de esa solución, digamos, negociada o esa paz que está buscando Estados Unidos. Ya el anuncio de ayer del no envío de ese armamento, que es fundamental para seguir, por lo menos, intentando contener ese avance del frente por parte de Rusia, pues digamos que ya tuvo su reacción en Zelensky, ¿no?, en el sentido de que ya anunció que estaba dispuesto a buscar esa paz bajo el liderazgo de Donald Trump. Reconoció ese liderazgo, pero adelantaba o advertía que la paz estaba muy lejos de llevarse a cabo. Esto lo que añade es más presión, porque lo que pretende en este caso Donald Trump es llegar lo antes posible a esa solución y centrarse en los otros frentes que tiene abierto, que es Oriente Próximo, y luego pues los anuncios que está haciendo sobre el tema de Groenlandia, el canal de Panamá. Bueno, pues dentro de estos anuncios y de estos planes de Donald Trump también han surgido informaciones en las últimas horas. Había muchos rumores de que podía anunciarlo en este discurso ante el Congreso. Finalmente no se ha producido, pero sí que se habla de que quiere dar un paso al lado, ¿no?, que quiere desvincularse un poco de la OTAN y sobre todo, bueno, pues ceder el testigo a Reino Unido y a Francia. ¿Qué supone esto para Europa? ¿Qué supone para la OTAN? Aunque no se vaya del todo, sí que parece que quiere hacer como un abandono por escalas, ¿no?, poquito a poco. Bueno, Trump interpreta, digamos, la naturaleza de la OTAN, ¿no? Recordemos que la OTAN nace en el año 1949, en ese Tratado de Washington, con esa vocación de frenar el expansionismo de la antigua Unión Soviética en el mundo. Y en este estado de cosas, Trump entiende que ese paraguas de defensa que sirve para los países de Europa, pero que Estados Unidos no lo percibe de ese modo, sino que Estados Unidos directamente tiene capacidad militar para defenderse. Estados Unidos, el interés que tiene en la OTAN es proyectar su fuerza mediante las instalaciones militares que tiene
digamos, dispuestas a lo largo del mundo y que la OTAN, digamos, le da esa cobertura para tener todas estas instalaciones. Instalaciones para proyectar su fuerza y también para defender los intereses que Estados Unidos tiene en el mundo, así como desde esas posiciones también pues coadyuvar a proteger el territorio norteamericano. La semana pasada estuve en Colombia, en Cartagena de Indias, impartiendo unas conferencias en esa universidad y como ya en su momento anunciamos en esta casa, la llegada de Donald Trump al poder, a la administración de Donald Trump, pues iba a provocar un terremoto geopolítico mundial. De hecho, con los profesores que tuve, departí con ellos en Colombia, pues estaban muy pendientes de lo que está sucediendo en Estados Unidos porque, como ya adelantamos, cualquier decisión que se iba a adoptar en Estados Unidos, pues iba a tener consecuencias pues en todo el mundo. En este caso, también en Hispanoamérica, perciben toda esta situación de una manera con una preocupación, un interés importante. Y volviendo a la cuestión que me has preguntado, que es que Estados Unidos quiere dejar el liderazgo de la OTAN en el sentido de que una mayor inversión por parte de los países Estados miembros de la OTAN, de lo que es el continente europeo, pues obviamente rebajarían las inversiones de defensa en el marco de la OTAN de Estados Unidos. Y en este caso, pues abre una ventana de oportunidad para los países de Europa para digamos, que hagan valer los intereses estratégicos que tienen, como por ejemplo en la región del Sahel, que como sabemos hay una inestabilidad importantísima y Europa ahí sí que tiene ciertos intereses. Hemos conocido el plan que se ha presentado a Ursula von der Leyen, habla de 800.000 millones de euros en inversiones en defensa de los países europeos. Parece que ese plan Draghi va a quedar supeditado o anulado y se va a dar una prioridad, un impulso a este programa. Y en primer lugar, siempre hay que felicitarse en el sentido de que si los países europeos, y en este caso España, pues realmente cumplen con el objetivo del 2% de Cardiff. Recordemos que esto ya se acordó en el año 2014 y en el 2024 teníamos que haber cumplido ese objetivo y estamos muy alejados porque estamos en el 1,28, 1,29% y España en este momento ya tendría que estar cumpliendo ese 2%, que se traduciría en unos 25.000 millones de euros, unos 10.000 millones de euros más de lo que se está invirtiendo en defensa. Y es que ese es el punto de origen. El punto de origen es que los países, en este caso europeos, Estados miembros de la OTAN, pues deberían cumplir ese objetivo del 2%. Entonces, aquí lo que sucedería es que si Europa tiene una mayor presencia en la OTAN, aporta económicamente, digamos, mayores cantidades económicas, pues obviamente tendrán mayor capacidad de decisión y de anteponer los intereses de Estados Unidos a sus propios intereses estratégicos. Donald Trump lo que dice es que se aparta de ese liderazgo de la OTAN, que no es salirse de la OTAN, que es una cuestión muy diferente, y ese comandante supremo de la OTAN, que siempre ha sido un general norteamericano, pues en este caso podría ser de Francia o de Reino Unido, que son las dos potencias militares del continente europeo. Yo considero que se abre una ventana de oportunidad para buscar esa soberanía estratégica de la Unión Europea, pero claro, esto si Europa tuviese estrategia, porque recordemos que a pesar de las críticas que se le está haciendo a la administración Trump, lo que es una realidad es que Trump tiene una estrategia clara. No voy a entrar en las formas para la consecución de sus objetivos, pero estamos observando cómo esa hoja de ruta trazada por Trump y anunciada ya en campaña electoral, pues parece que se está materializando, ¿no? Y esta teatralización de todos los actores, porque aquí vemos que hay bastante teatralización, pero parece que Trump tiene ese objetivo de reeditar, ¿no?, esa
foto de la cumbre de Yalta, pues en la fecha del 8 de mayo, que parece que es su objetivo, y de ahí pues toda esta presión que en este momento se le está poniendo a Volodymyr Zelensky. Bueno, pues pendientes de esta foto de Yalta, te quiero preguntar también por Rusia. Hoy hablaba de que ya hay ciertos resultados en las conversaciones con Estados Unidos y volví a decir que Minsk sería el lugar más apropiado, que sería el lugar que más le gustaría para llevar a cabo, para profundizar en estas negociaciones. Unos acuerdos de Minsk que no sirvieron para mucho, no se cumplieron. ¿A la tercera podría ir la vencida? Bueno, digamos que Bielorrusia, como sabemos, y su presidente Lukashenko, pues es un aliado estratégico de Rusia, eso está fuera de toda duda, y el simbolismo de su capitán de Minsk para reeditar esos acuerdos de Minsk I y Minsk II, pero digamos, de una naturaleza bastante diferente, ¿no? En el sentido de que yo que estoy convencido de que en este caso Rusia va a exigir a Estados Unidos, con quien está negociando, pues que se cumpla íntegramente esos acuerdos, que vimos que el acuerdo Minsk I y Minsk II pues realmente no se llegaron a cumplir. Pues te quiero preguntar también en este caso por Volodymyr Zelensky. Estábamos hablando de esta disputa en la oficina Oval, también de las opciones que le quedan al líder ucraniano después de estas noticias con la suspensión de la ayuda militar, también ahora con la inteligencia. Decía Zelensky que busca cooperar con Estados Unidos. Ayer parecía que reculaba un poco, decía que fue lamentable lo que ocurrió, no pedía perdón a Donald Trump. Hay muchos nombres encima de la mesa. Hablabas tú de esta política, ¿no?, de máxima presión de Donald Trump. ¿Qué opciones le quedan a Zelensky y cuánto crees que podrá resistir? Bueno, ya digamos en esta casa desde hace bastantes meses pues advertíamos de esa poca sinergia que había entre la administración de Trump, o en su momento esa oficina electoral del presidente antes de tomar posesión, con el propio Volodymyr Zelensky. De hecho, recordemos que tanto Estados Unidos como la Federación Rusa pues no consideran a Zelensky como el interlocutor válido, en el sentido de que no ha convocado elecciones desde mayo del año 2024. Dicho esto, sí que se reconoce a la Duma, a ese parlamento, a los representantes parlamentarios, y todo apunta a que va a haber un relevo en el gobierno en Ucrania, si bien mediante la celebración de unas elecciones. Parece que Volodymyr Zelensky en este momento está totalmente amortizado, tanto por la administración de Trump como por el propio Kremlin, y entiendo, ahora mismo lo que Zelensky está buscando pues es ese retiro dorado, o ver esa forma de esa etapa ex-post, digamos, personalmente, ¿no? Te quiero preguntar también por Europa. Mañana hay cumbre de líderes europeos, un consejo de emergencia. Se habla de rearme de Europa, de 800.000 millones, se habla incluso de un ejército europeo. Decías tú que se abre una ventana de oportunidad para Europa. ¿Cómo se puede aprovechar? Y también hablabas un poco del gasto en defensa, que como bien decías, España está en el 1,28, el objetivo es un 2%, Donald Trump quiere incluso un 5%. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para invertir tanto en defensa? ¿Estamos a tiempo de construir un ejército pues que sea más o menos respetable? Claro, el 2% es el punto de partida, un punto de partida que recordemos que año 2024 ya tenían que haber cumplido y que estamos muy alejados. Aquí, como he dicho, en primer lugar, siempre hay que celebrar que los países cumplan sus pactos, ¿no? El pacta sunt servanda. Pero, en segundo lugar, la letra negrita, la letra pequeña, pues, digamos que hay que leerla con bastante detalle, ¿no? En el sentido de que de dónde va a salir la financiación de estos 800.000 millones de euros, porque todo apunta a que va a ir a la deuda, más deuda. Vivimos, estos países europeos pues están totalmente endeudados, y sumar más deuda al final es condenar ya no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, ¿no? Y entonces esto es una irresponsabilidad importantísima. O en segundo lugar,
si se va a financiar mediante los impuestos. En España, en el caso de España, estamos viviendo un infierno fiscal importantísimo y esto pues agravaría más si cabe la situación de los españoles. Dicho esto, España tiene que cumplir esos objetivos y en nuestro caso y en el caso de la Unión Europea debería de recortarse cierto gasto superfluo innecesario y destinarlo a la cuestión de defensa, que sí que parece una prioridad que está marcando la propia Unión Europea. Aquí una de las cuestiones es que la industria de defensa tiene un retorno importantísimo, es una industria muy rentable para el propio Estado. Cada euro que se invierte en la industria de defensa, en el caso de España, pues tiene 5 euros de retorno más o menos, para que se hagan una idea, pero la industria de defensa tiene unos límites importantes de producción. Una inyección tan importante de dinero, pues digamos que la mayoría se va a ir a la industria norteamericana. De ahí que Estados Unidos esté frotando las manos, las empresas armamentísticas, porque mucho de estos 800.000 millones pues van a parar a esa industria norteamericana, porque la industria europea pues tiene una dimensión la que tiene y en 5 o 6 años pues obviamente no puede llegar a unos niveles para poder absorber toda esa inyección económica. Les voy a poner un ejemplo. El avión de caza europeo, el FCAS, ya se está hablando de una previsión de tener el prototipo pues en el año 2040. Claro, esos son los plazos que está manejando en este momento la industria europea, haciendo ímprobos esfuerzos. En Estados Unidos, pues si se decide adquirir aviones F-35, en el caso de España, para no perder la capacidad aérea embarcada de la Armada y sustituir a los Harrier, pues obviamente los pedidos que se hacen pues llegan de una manera casi inmediata, ¿no? Inmediata dentro de los plazos que se manejan en la industria de defensa, que son bastante amplios, ¿no? Por lo tanto, parece que Europa va a tener que recurrir a esas empresas armamentísticas norteamericanas que van a ser las grandes beneficiadas de este rearme europeo. Bueno, pues pendientes de este rearme en Europa, mirando también a la tensión en Ucrania. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos.